Gradiente aritmético, objeto virtual de información OBI. Introducción. Los gradientes o series variables son incrementos o disminuciones fijas o proporcionales en un flujo de caja. Son similares a las anualidades en el sentido en que los flujos de caja están dados en intervalos de tiempo iguales, con la diferencia de que estos van disminuyendo o se van incrementando. Un gradiente aritmético es un aumento o disminución de un flujo de caja en una cantidad fija. Por contraste, un gradiente geométrico se trata de un aumento o disminución en una proporción determinada, por ejemplo, un 5%. La incertidumbre sobre las condiciones financieras en el mediano y largo plazo se traduce en la necesidad de diseñar modelos que consideren posibles incrementos en el costo financiero. De acuerdo con Mesa 2011, estos modelos que consideran series de pago que no son iguales, sino que aumentan y disminuyen periódicamente, son denominados gradientes. Objetivos. Analizar el concepto de gradiente aritmético a través de un ejercicio de aplicación práctica. Objetivos específicos. Reconocer las características del sistema de pagos con abono constante a capital. Identificar los elementos que permiten calcular un valor presente a partir de una serie de pagos variable. Interpretar la información financiera orientada a la toma de decisiones. Gradiente aritmético creciente. A continuación observamos una tabla de amortización con un gradiente aritmético creciente. Si nos fijamos en la columna cuota, podemos ver que esas cuotas se van incrementando de forma constante en 500.000 pesos durante los 5 años que dura el crédito. Este es un crédito por 50 millones de pesos a una tasa efectiva anual del 15%, un plazo expresado en años, 5 años, y el gradiente, como ya había manifestado, es de 500.000 pesos. Entonces, como podemos observar en la figura 2, tenemos representado el ingreso de 50 millones de pesos y el pago de cada una de las cuotas. Y cada una de esas cuotas se va incrementando año a año en 500.000 pesos hasta el año 5, en donde ya hacemos el pago total del crédito. Gradiente aritmético decreciente. En esta tabla de amortización utilizamos la información que utilizamos en la tabla anterior. Un capital en préstamo de 50 millones de pesos, una tasa efectiva anual del 15%, un plazo expresado en años de 5 años y un gradiente de 500.000 pesos. Sin embargo, la diferencia la podemos ver en la columna cuota. Empezamos con una cuota de 15.777.185 pesos, la cual se va reduciendo año tras año en una cantidad fija correspondiente al gradiente por 500.000 pesos, hasta que en el último año, el periodo 5, vemos que la cuota está en 13.777.185 pesos. Esa operación la podemos ver expresada en la figura 3, donde el primer año, o mejor, en el año 0 recibimos 50 millones de pesos y luego en el primer año hacemos el pago de una cuota por 15.777.185 pesos. Esa cuota se va reduciendo año tras año en una cantidad fija, 500.000 pesos, hasta que en el quinto año hacemos un pago de una cuota de 13.777.185 pesos. Durante esos 5 años hemos saldado el crédito por 50 millones de pesos. Consideren una alternativa de crédito por valor de 200 millones de pesos al 15% efectivo anual a un plazo de 48 meses bajo la modalidad de abono constante a capital. Asuman que el gradiente aritmético decreciente se reduce en un 20,05%. ¿Cuál sería el nuevo tamaño de la cuota? ¿Cuál sería el nuevo costo financiero? ¿Le favorecería esta situación a la empresa? Justifique su respuesta. Para desarrollar este ejercicio vamos a tomar los datos de entrada. Entonces, capital 200 millones de pesos, tasa 15% efectivo anual.
La tasa mensual ahorita la calculamos y el plazo son 48 meses. Para calcular la tasa periódica, debido a que las cuotas son mensuales, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Abrimos paréntesis, 1 más la tasa efectiva anual. Y ahora elevamos a 1 dividido 12 debido a que un año tiene 12 meses y finalmente restamos 1. Y tendríamos la tasa periódica mensual, la cual vamos a aplicar en el desarrollo del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es estructurar la tabla de amortización con la modalidad de abono constante a capital. Para tal fin, vamos a tomar la cantidad de periodos en la columna periodo. Entonces iniciamos con el periodo 1 y el siguiente será 1 más 1 y así sucesivamente. Entonces tendremos tercer periodo, cuarto periodo, pero necesitamos 48 periodos. Listo, ya tenemos los 48 periodos. Ahora vamos a calcular el abono a capital. Y el enunciado del ejercicio nos dice que está estructurada bajo la modalidad de abono constante a capital. En ese sentido, simplemente debemos tomar el capital y dividirlo entre la cantidad de periodos. Fijamos tanto el capital como la cantidad de periodos con F4 y esto va a ser constante hasta el periodo 48. Ahora bien, el saldo inicial va a ser el capital en préstamo. El saldo final va a ser el saldo inicial menos el abono a capital. Y así durante todo el plazo del crédito. El saldo inicial del segundo periodo es el saldo final del primer periodo y así sucesivamente hasta el periodo 48. Ahora nos falta calcular el interés. El interés es igual al saldo inicial, al saldo que tenemos en ese momento, por la tasa de interés que contratamos con la institución financiera. En este caso, utilizamos la tasa periódica porque los periodos están dados en meses. Tomamos la tasa mensual y la fijamos con F4 para todos los periodos. De esta manera, el interés del segundo periodo pues es el saldo que tenemos en ese periodo por la tasa de interés y el interés del tercer periodo pues es el saldo que tenemos en ese periodo por la tasa de interés periódica mensual y el interés del cuarto periodo pues es el saldo que tenemos en el cuarto periodo por la tasa de interés periódica mensual y así en todos los periodos. Como el abono a capital es la diferencia entre la cuota y el interés, entonces la cuota es igual al interés más el abono. Esta cuota es la que vamos a tener que pagar periódicamente por este crédito que está compuesta por el valor de los intereses que pagamos y el abono a capital. Podemos comprobar que esta tabla de amortización está bien desarrollada si en el periodo 48 el saldo final es 0, es decir, ya se ha pagado el crédito. Ahora bien, una característica particular de la modalidad abono constante a capital es que hay un gradiente incorporado. Para ver ese gradiente podemos utilizar esta columna. Vamos a denominarla gradiente. Ahora vamos a tomar la segunda cuota y le vamos a restar la primera cuota. Tenemos una cantidad de 48.812. Tomemos la tercera cuota y restemos la segunda cuota. Tenemos una cantidad de 48.812. Ahora, la cuarta cuota
menos la tercera cuota. Tenemos una cantidad de 48.812. Si repetimos este ejercicio durante todo el plazo del crédito, vamos a evidenciar que esa cantidad es la misma, es una cantidad fija. Como estamos hablando de una cantidad fija, hacemos referencia a un gradiente aritmético, y como es una cantidad negativa, será un gradiente aritmético decreciente, en la medida en que cada cuota se obtiene restando esa cantidad fija durante todo el plazo del crédito. Bien, vamos a resolver el problema que se nos plantea en el enunciado. Aquí se nos dice que asuman que el gradiente aritmético decreciente se reduce en un 20,05%. Este gradiente que nos hacen referencia aquí es este que hemos calculado y nos dicen que se reduce en esta proporción. Así las cosas, pues vamos a utilizar una estrategia para poder resolver los siguientes puntos. Primer punto, ¿cuál sería el nuevo tamaño de la cuota? Segundo punto, ¿cuál sería el nuevo costo financiero? Tercer punto, ¿le favorecería esta situación a la empresa? Pues bien, aquí lo que debemos hacer es calcular este nuevo costo financiero, dado que respecto a las otras variables el problema no nos dice nada, por tanto asumimos que están constantes, ¿sí? En ese sentido vamos a utilizar el mismo valor de anualidad, que es este que está aquí en la celda de 14. Vamos a utilizar la misma cantidad de periodos, que son 48 meses, y el gradiente que vamos a utilizar en un primer momento será este, pero luego vamos a tener en cuenta esta reducción de la que nos habla el enunciado. La variable objetivo, la variable que debemos estimar, es esta tasa de interés que aparece en los distintos elementos que constituyen esta expresión matemática. Esta expresión está dividida en dos partes, una parte fija o constante y una parte variable. En la parte fija asumimos que este valor, el valor de la cuota del primer periodo, es constante durante los 48 meses. Sabemos que eso no es así, por tanto viene una parte variable. Esta parte variable nos va a permitir reconocer que hay disminuciones en esa cuota que son equivalentes a lo que denominamos gradiente. Esas disminuciones también las vamos a llevar a valor presente. Entonces, llevamos a valor presente la cuota y asumimos que es fija en los 48 periodos y le restamos el valor presente de estas reducciones constantes durante los 48 periodos para así calcular el valor presente de este ejercicio de gradiente aritmético. Para tal fin, vamos a diligenciar este formato. En principio nos piden la tasa de interés, pues la tasa de interés ya la tenemos aquí, la tasa mensual periódica con la que hemos calculado el interés de cada uno de los periodos. Ahora bien, lo que debemos tener en cuenta aquí es que hay una situación especial. No podemos arrastrarla o ligarla directamente porque de esa forma no vamos a poder aplicar una herramienta que vamos a tener en cuenta para resolver este problema. En ese sentido, la estrategia que vamos a llevar a cabo es ir a la celda C10, vamos a darle copiar y vamos a pegar aquí, pero vamos a pegar únicamente los valores. De esta manera ya este valor no está ligado, sino que está registrado acá en la celda K14. Ahora vamos a registrar el valor de la anualidad y ese valor de la anualidad es el valor de la primera cuota. Si fuera constante, pues estaríamos hablando de una serie uniforme. Pero aquí estamos hablando de un gradiente, es decir, una serie variable. El siguiente dato que debemos registrar es la cantidad de periodos, que son 48 meses. Eso sí lo podemos ligar de acá. Y el gradiente lo vamos a registrar de forma positiva. Como aquí está negativo, vamos a colocar un menos antes
y lo seleccionamos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor presente. Ese dato ya lo tenemos, que es este capital que está aquí en la celda C8. Pero lo que queremos determinar aquí es que efectivamente con base en estos datos podemos llegar a este valor de 200 millones de pesos. De esa manera lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de Excel para el cálculo del gradiente aritmético decreciente. Entonces nos situamos sobre la celda K27, colocamos el signo igual y vamos a utilizar la función valor actual, pero la vamos a colocar negativo. Debido a que esta función nos devuelve un valor negativo, vamos a colocar un negativo aquí para que no hayan inconvenientes con la interpretación de los resultados. Entonces vamos a llevar a valor presente esta anualidad, esta serie de pagos uniformes, esta cuota vamos a asumir que es constante y la vamos a llevar a valor presente. ¿Qué tasa de interés vamos a utilizar? Acá nos pide que el primer parámetro de esta función es la tasa de interés, pues utilizamos la que hemos registrado aquí en este formato. Luego la cantidad de periodos NPER, entonces colocamos el plazo 48 meses. Ahora nos pide el pago hace referencia a esta anualidad. La registramos. En este caso no tenemos ningún valor futuro porque asumimos que tenemos una serie de pagos uniformes iguales. Entonces vamos a registrar un 0 y vamos a asumir que los pagos se realizan al final del periodo como generalmente se hace. Bien, pues si la serie fuera constante, es decir, esta cuota se repitiera durante los 48 meses que dura el crédito, entonces el capital o el valor presente serían 237.964.684. Sin embargo, sabemos que no estamos hablando de una serie uniforme, sino de una serie variable o un gradiente. Por tanto, debemos acudir a la segunda parte de la expresión matemática. Entonces, vamos a restar el gradiente que tenemos aquí registrado sobre la tasa de interés. Vamos a multiplicar nuevamente la función valor actual. Vamos a registrar el parámetro tasa, el parámetro NPER o número de periodos. Con esta función valor actual estamos resolviendo este pedazo. Y lo que necesitamos aquí es el pago, pero en este caso, a diferencia de como ocurre en la primera parte de la expresión, no tenemos una anualidad como tal. Por tanto, vamos a asumir que ese pago es 1. ¿Por qué? Porque 1 multiplicado por cualquier valor, esta expresión matemática da un valor, es igual al mismo número. Entonces vamos a registrar un 1. Luego registramos un 0 porque no tenemos un valor futuro y asumimos que los pagos se realizan al final del periodo. Luego restamos el número de periodos que tenemos aquí, son 48 meses, y lo dividimos entre la función potencia. Con la función potencia vamos a resolver la última parte de esta expresión matemática. Y la base de esta potencia es la unidad más la tasa de interés periódica y el exponente de esta potencia es la cantidad de periodos o el plazo. Vamos a cerrar esta expresión y comprobamos que el resultado es efectivamente el capital solicitado en préstamo. Pues bien, hasta el momento solo hemos comprobado que esta expresión matemática nos permite calcular a partir de una tasa de interés
una anualidad, un plazo y un gradiente, el valor actual o capital. Ahora bien, lo que nos plantea el ejercicio es que este gradiente se reduce en un 20,05%. Pues bien, aquí vamos a registrar ese 20,05% en formato porcentual. Y lo que vamos a hacer es tomar el gradiente y quitarle o restarle ese 20,05%. Entonces podemos registrar K17, donde tenemos el gradiente, menos K17 por el porcentaje de reducción. O también podemos hacer lo siguiente. Tomamos el valor del gradiente que está en la celda K17 y multiplicamos por 1 menos el porcentaje de reducción que lo tenemos registrado en la celda K24. Y aquí podemos ver que el nuevo gradiente es 39.025 pesos. Ese es el nuevo gradiente. Ahora bien, lo que vamos a hacer es en esta expresión que tenemos ya aquí registrada, donde calculamos el capital dado un gradiente aritmético decreciente, vamos a cambiar el valor del gradiente que tenemos aquí en la celda K17 por el valor del gradiente, el nuevo gradiente o gradiente reducido, que lo tenemos registrado en la celda K25. Entonces eliminamos el dato de la celda K17 y colocamos el dato de la celda K25. ¿Qué observamos? Que utilizando estos datos, la tasa de interés, el valor de la anualidad, el plazo y el gradiente, y utilizando la expresión matemática, obtenemos que no coincide con el valor del préstamo, que son 200 millones de pesos. Aquí es donde vamos a utilizar la herramienta de la que hablé hace unos momentos, y para ello vamos a utilizar entonces la pestaña datos, vamos a ir a análisis de hipótesis, vamos a oprimir en la opción buscar objetivo y vamos a definir esta celda, la celda K27, con el valor de 200 millones de pesos. ¿Y qué celda vamos a cambiar? Pues la tasa de interés. Por eso es que esta tasa no debería estar ligada a ninguna celda, sino debe registrarse tal cual. Finalmente oprimimos aceptar. Y podemos observar que la tasa de interés periódica se incrementó. Pues antes teníamos un 1,17 y ahora un 1,35%. Pues bien, vamos a calcular la tasa efectiva anual, que es la tasa de referencia extendida de forma generalizada. Entonces, abrimos paréntesis, tomamos la unidad y le sumamos la tasa periódica, elevamos a 12 periodos. Para ello utilizamos el símbolo circunflejo y elevamos a 12 periodos porque un año tiene 12 meses y restamos al final 1. Y podemos ver que la tasa efectiva anual se incrementó, pues antes la tasa efectiva anual era del 15% y ahora tenemos una tasa del 17,50%. Bien, pues ahora vamos a darle solución a cada uno de los puntos que nos pide el enunciado. Entonces vamos a colocar la respuesta aquí, analizando. Entonces, primera pregunta, ¿cuál sería el nuevo tamaño de la cuota? Vemos que el enunciado no nos pide un cambio en esta anualidad, en esta primera cuota, entonces esa primera cuota es igual. La primera cuota es igual, pero las siguientes cuotas
ahora no se reducen en 48.812 pesos, sino en 39.025 pesos. Y esa sería la respuesta a la primera pregunta. La siguiente pregunta nos dice ¿cuál sería el nuevo costo financiero? El nuevo costo financiero es del 17,50% efectivo anual, es decir, se incrementó en 2,5%, ya que antes el costo era de 15%, como está registrado aquí en la celda C9, y ahora tenemos un costo del 17,50% que podemos observar en la celda K28. Y con eso hemos resuelto el enunciado propuesto. Algunos aspectos adicionales que debemos tener en cuenta para comprender lo que se hizo los vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la representación gráfica de un gradiente. Entonces nos hacen un préstamo de 200 millones de pesos y la primera cuota es de 6.509.650, que es la que vemos aquí. Y esa cuota empieza a reducirse. La siguiente cuota es de 6.460.838. Esa reducción, la diferencia entre la primera y la siguiente cuota que representamos aquí con esta línea en rojo y que son 48.812 pesos, es a lo que denominamos un gradiente. En la tercera cuota va a haber una reducción igual de 48.812, en la cuarta cuota igual, en las siguientes cuotas va a ser lo mismo hasta llegar a la cuota 46, donde tenemos ya un valor de 4.313.103, el cual se reducirá en la misma cantidad para el siguiente periodo hasta llegar al último periodo, es decir, el periodo 48. Una estrategia que podríamos tener en cuenta para llevar todas estas cuotas decrecientes a valor presente es el valor futuro. Cada cuota está en el futuro, la llevamos a valor presente con interés compuesto y aquí este signo sigma significa que vamos a sumar todas esas cuotas a valor presente. De esa manera obtendríamos 200 millones de pesos. Sin embargo, ese ejercicio podría ser incómodo y extenuante cuando la cantidad de periodos es demasiado amplia, como en el caso del ejemplo, que son 48 periodos. Pues bien, resolviendo esta expresión matemática podemos obtener esta otra, que fue la que utilizamos para desarrollar el ejercicio. Es decir, una parte fija de una anualidad que consideramos constante durante el plazo y a la cual le restamos el valor presente del gradiente para así obtener el valor presente de todo el ejercicio propuesto. Ahora bien, utilizando la nueva información, es decir, la información de salida de este ejercicio, aquí tenemos la tabla de amortización. La tasa anual o efectiva anual es del 17,50%, que fue la que calculamos aquí. Aquí está calculada la tasa periódica con la que resolvemos la tabla de amortización, ya que está dada en términos mensuales, y el plazo decíamos que era constante, 48 meses. El capital son 200 millones de pesos
Y vemos aquí que la diferencia ahora entre cada cuota es de 39.025 pesos, que fue el gradiente que estimamos a partir de la reducción del gradiente dado. Esta nueva tabla, a diferencia de la que estaba propuesta en el enunciado, ya no es un abono constante a capital. Miremos que aquí el abono era constante, siempre el abono era de 4.166.667, sino que aquí ya el abono varía en cada uno de los periodos. Y eso es resultado de este proceso de transformación a partir de la nueva información financiera. Sin embargo, esta nueva tabla está bien estructurada porque tenemos el gradiente que es constante durante los 48 periodos y al final del plazo del crédito lo hemos cancelado, lo hemos saldado porque ese saldo final está en cero, ¿sí? En ese sentido podemos ver la transformación de este sistema de pagos a este otro sistema de pagos debido o por causa de un cambio en el gradiente. Recordemos que el gradiente es la variación que tiene una cuota de un periodo a otro. En caso de que ese gradiente sea una variación fija y negativa, estaríamos hablando de un gradiente aritmético decreciente, pero si es una variación fija y positiva, estaríamos hablando de un gradiente aritmético creciente. Conclusiones. El sistema de pagos con abono constante a capital está estructurado de manera tal que las cuotas van disminuyendo de forma periódica en una cantidad específica denominada gradiente aritmético. Para calcular el valor presente de una serie de pagos variables se requiere conocer la anualidad, el gradiente, la tasa de interés y el plazo de la operación financiera. Deben tenerse en cuenta los conceptos de interés compuesto y series uniformes. El cambio en el valor del gradiente genera cambios en otras variables, como las cuotas, la tasa de interés, el abono a capital, los cuales deben considerarse para la toma de decisiones orientada a tener en cuenta los criterios de costo financiero y liquidez. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención. Fin de la presentación.